Muy bien. Así que Clemente es el primero en empezar a hacer factible la posesión de riquezas por parte de los cristianos. Esto va a ser siempre muy importante, la dicotomía o el peligro que representaba para el alma de un cristiano la posesión de riquezas, y eso siempre va a ser vigilado muy de cerca por el clero, que sobre todo a las personalidades, a la nobleza, obviamente que es la primera que detenta riqueza, ¿verdad? Siempre van a estar atento el clero, esperando que el momento en que los nobles vayan a pasar de una vida a la otra para apersonarse a la cabecera de su lecho de moribundo y recordarle que para entrar a la vida eterna deben aligerarse, ¿verdad? Aligerarse no solo de los pecados, sino que también aligerarse de los bienes terrenos. Aligerarse, por un lado, cumpliendo obviamente con las normas de primogenitura, es decir, que la fortuna de los nobles, títulos y demás van a su hijo mayor, asegurarse que el noble no deje desamparado a ninguno de sus hijos o a ninguna de sus hijas, que no deje desamparado a sus sirvientes y a toda la gente que depende de él, pero en última instancia también recuerde que tiene que dar todo, 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 todo. No le debe quedar nada antes de morir. Y parte de esas riquezas deben ir en sufragio de su alma, ¿verdad? Para misas, para oficios, para velas, para la cristiana sepultura, para todo esto, que son bienes que pasan al poder del clero. Limosnas para los pobres, todo este tipo de cosas que es el clero el que administra. Siempre están allí los representantes del clero recordándole al conde o al duque del momento o al señor de la tierra que para ingresar al reino de Dios debe entrar desnudo, igual que como entró a la vida, y se debe desposeer de todo. Este proceso, que es súper interesante, está magistralmente narrado, para los que les guste la historia, por uno de los principales exponentes de la Escuela de los Anales francesa, de Georges Duby. Georges Duby escribió uno de sus más hermosos libros, pequeñito, porque no es muy extenso, que se llama Guillermo el Mariscal. Este que tengo yo aquí, ¿ven? Georges Duby, Guillermo el Mariscal. Es un libro finito, no tiene muchas páginas, no llega a 200 páginas, en la cual él cuenta la vida de Guillermo el Mariscal. Guillermo el Mariscal vivió a fines del siglo XII y principios del siglo XIII, 1145 a 1219, y es uno de los principales nobles del periodo anglo-normando franco-inglés, ¿verdad? Es una de las personalidades más importantes del reino, y cuando va a morir debe realizar todo este proceso de aligeramiento de bienes. Toda la primera parte de Guillermo el Mariscal narra la peripecia que sufre Guillermo cuando se está preparando para morir. Empieza por ahí y luego cuenta la historia de Guillermo. Es un libro impagable, súper entretenido, encantador realmente. Les recomiendo mucho que los que puedan lo lean. Duby también escribió otra obra que es muy interesante para conocer las costumbres de estas épocas, que es una biografía de Leonor de Aquitania. Que es fundamental también en la historia del Occidente, porque es a través del reinado de Leonor de Aquitania que se impone el amor cortés y comienza la morigeración de las costumbres salvajes de los caballeros. A partir también del siglo XIII, por allí, empiezan a actuar directamente sobre la conducta de los caballeros para tratar de que sean gente, en fin, menos salvaje y menos bestia de lo que eran, y entra toda esa teoría del amor cortés, que nosotros podemos también hoy por hoy bucear en algunas de las obras cumbres de la ópera con Wagner, por ejemplo, en Tristán y Isolda, en todo este tipo de obras. En fin, no me vuelvo de este caminillo por el costado por el que me he ido, vuelvo a nuestro tema. Clemente, que es el que entonces inicia ese surcido de dos cosas casi imposibles de surcir, como pueden ser
la pobreza apostólica y de Jesús con la riqueza de la iglesia, hace alguna otra cosa más. Pero antes de ir a lo que hace Clemente, quiero recordar otro tema también que es muy importante. Este ideal de pobreza apostólica, ¿verdad? Es un ideal siempre perseguido por la iglesia y rara vez obtenido. Recuerden que cuando comienza el periodo gótico, allá por el siglo XII, cuando comience la construcción de las catedrales góticas, recordarán que se inician con la Catedral de Saint-Denis, y la personalidad eclesiástica que lleva adelante la obra de Saint-Denis es el abate Suger. El abate Suger es una personalidad fundamental del gótico, y el abate decía que el servicio de Dios debía hacerse con aquello más excelso y más rico que tuviese el ser humano, porque para ensalzar y honrar el nombre de Dios ninguna riqueza era suficiente. Y por lo tanto preconizaba que el culto divino debía realizarse con los mejores objetos de oro, con pedrería, con todo el mayor lujo posible, porque era lo que Dios merecía. Y también la luz que a raudales iba a entrar ahora por las nuevas vidrieras del gótico. Esto es lo que a nivel de la historia de la estética se conoce como estética de la luz, cosa que vamos a ver más adelante cuando lleguemos en ese momento. Pero digamos que acá justamente llegamos a un momento en que la utilización de la riqueza está avalada por el pensamiento de personalidades muy importantes de la iglesia, que establecen que el servicio de Dios solo debe hacerse con lo más excelso que posea el ser humano. Este ideal de pobreza entonces parece quedar soterrado. Recuerden que un poquito después van a aparecer los movimientos de las órdenes mendicantes, que preconizan la vuelta a la pobreza evangélica, y van a aparecer unas figuras fundamentales en el desarrollo de la iglesia cristiana, como pueden ser San Francisco de Asís y Santa Clara, que intentan volver a esa pobreza originaria sin demasiado éxito, diría yo, en algún momento. No es en vano que nuestro Papa actual haya elegido para su pontificado el nombre de Francisco. Pero recuerden que es Francisco I, ¿verdad? No es Pío XIII o Pío XIV como debería ser, no es ningún nombre de santo con un 13, un 14, un 15, un Benedicto XVI. No es nada de eso, es un Francisco I. Quiere decir que en 2000 años de historia de la Iglesia, nunca jamás un papa decidió nombrarse como el apóstol de los pobres, como fue Francisco. Parece que esto tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque recuerden que la ascensión al trono pontificio de Francisco se da en unos momentos muy particulares, cuando Benedicto XVI se retira por no poder controlar la situación compleja que tiene la curia vaticana en ese momento, muchos de cuyos problemas provienen de los líos financieros que tuvo la banca pontificia, más todos los problemas que tienen que ver con los episodios de abuso infantil, etcétera, etcétera. Pero qué casualidad que este Papa, y el Papa decía hace muy poquitos días, estuvo en una congregación jesuita en Italia, y él se estuvo refiriendo a su última enfermedad, y entre las cosas que dijo curiosas, dijo, bueno, cuando estuvo enfermo, muchos cardenales estuvieron ya preparando el cónclave para mi sucesor y viendo a ver a quién nombraban, porque muchos de ellos me querían muerto, ¿verdad? Bueno, pocas palabras más alcanzan para este Papa tan particular que toma la bandera de Francisco e intenta hacer algo que, bueno, ojalá Dios lo ayude para llegar a buen puerto, porque los santos vaticanos son bastante complejos. O sea que, bueno, como ven, hoy es un camino por el cual yo me voy por muchos caminitos por el costado. Vuelvo a Clemente.
Clemente entonces no solo empezó a dar la pauta para que la riqueza afluyera, sino que hizo otra cosa fundamental en la historia de la cristiandad. Y acá leo textualmente lo que dice Johnson, dice: es significativo también que Clemente haya formulado la primera defensa filosófica y teológica del poder clerical de remisión del pecado. La discusión sobre la existencia de este poder, del poder de remitir los pecados, ¿verdad?, y de su amplitud, se relacionó directamente con el corazón de los debates interconectados acerca de la función y la jerarquía del clero, de la organización de la Iglesia y de sus relaciones con el Estado y con la sociedad. Sin duda, fue uno de los grandes factores determinantes de la historia cristiana. Y pasamos a explicar qué es esto del poder de remisión de los pecados. Como recordarán, cuando se aproxima el ciclo de Jesús, aparecen en el mundo judío unos personajes que comienzan a recorrer el universo judío, preconizando la llegada del Apocalipsis, la llegada del fin de los tiempos, ¿verdad? Recuerden que es una tradición, toda la tradición apocalíptica judía, que comienza con el libro de Daniel en el 250 a.C. Es cuando el judaísmo visualiza que su lucha permanente, primero contra el poder griego del periodo helénico y luego contra el poder romano que lo sustituye, es una lucha que va a llegar a un punto en el cual va a ser una lucha a muerte. Y eso se ve en el horizonte, como cuando uno ve en el horizonte del mar acercarse la tormenta y sabe que va a terminar con rayos, truenos y lluvias copiosas. Esto era lo que veían muchos de los personajes fundamentales del mundo judío y anunciaban esa llegada de la lucha final entre el poder divino, entre Dios que iba a bajar a la tierra a ayudar a su pueblo elegido para desembarazarse de los poderes imperiales que lo tenían acogotado. Por lo tanto, esta gente fue preparando al pueblo. ¿Qué le decían al pueblo? Arrepentíos, arrepentíos porque el reino va a llegar. Y para mostrar un signo del arrepentimiento, nosotros tenemos la línea que abre el Bautista, Juan el Bautista, es decir, el símbolo del agua como elemento purificador, en el cual aquellos que recibían el mensaje de preparación para la venida del reino, de arrepentimiento de sus pecados, y esperar en estado puro que llegase al reino y así poder ser elegidos por Dios para entrar a la vida eterna, ¿verdad? La marca de eso era el bautismo. Muy bien, eso funcionó bárbaro en el periodo en que Juan y muchos otros recorrieron la geografía judía, entre ellos Jesús, proclamando el advenimiento de los tiempos y preconizando el arrepentimiento general y el perdón de los pecados para todos aquellos que aceptaran el llamado para prepararse. Bárbaro. Se suponía que el fin del mundo iba a pasar pasado mañana, o la semana que viene, o el mes que viene, ¿verdad? En la propia vida, durante el periodo de vida de aquellas personas a las cuales se le estaba dando este mensaje. Pero todos sabemos que el fin del mundo no llegó. No llegó ni a la semana, ni al mes, ni al año, ni a los 5 años, ni al siglo siguiente, ni al milenio siguiente, etcétera, etcétera. Entonces empezó a haber un problema. Esta gente que se arrepintió y que sus pecados fueron lavados por el agua lustral del bautismo, resulta que iban a vivir mucho tiempo más. Y seguramente, dado que eran hombres y la carne es falible, iban a volver a pecar. ¿Y qué pasará cuando se morían? ¿Cómo iban a entrar en su momento al reino de los cielos si morían en pecado? Porque ya habían sido lavados de pecado cuando fueron bautizados. En la cristiandad, a medida que avanzó el tiempo, se bautizaba cuando se nacía. Entonces ahí nosotros tenemos la costumbre de muchos grandes hombres de no bautizarse hasta que estaban para morirse. Es decir, el bautismo funcionaba como una extrema unción, que era lo que, entre otros, hizo Constantino I, ¿verdad? Porque todos eran conscientes que iban a cometer muchos pecados en su vida
y que por lo tanto cuando llegara la muerte y el momento de enfrentarse al Creador, iban a estar en una situación de condena y por lo tanto esperaban a bautizarse cuando estaban en el lecho de muerte. Muy bien. Esto pasó, pero esto no se podía mantener en forma indefinida. Entonces se empezó a elucubrar cómo se podía hacer para perdonar los pecados de los pecadores y asegurarles su ingreso a la vida eterna. Y ahí es que, recurriendo a la genealogía apostólica, recuerden que cada obispo puede realizar el oficio religioso como representante de la verdad divina y de la palabra de Dios, porque él ha sido consagrado por un obispo anterior, que había sido consagrado a su vez por un obispo anterior, y así sucesivamente nos remontamos hasta llegar al círculo de los apóstoles, que fueron impuestos de esta capacidad religiosa a través de Pentecostés, de la bajada del Espíritu, ¿verdad? Y por lo tanto, esa línea genealógica aseguraba que fuese el alto clero el que, en función de su cargo y de su nombramiento y consagración, pudiesen remitir los pecados, pudiesen perdonar a los pecadores. Y esto es muy importante porque es una de las bases fundamentales en la constitución del poder de la Iglesia. No es en vano que cuando este poder se prostituye, provoca, entre otras cosas, la Reforma Protestante. Recuerden que cuando Lutero clava en Wittenberg las diversas quejas contra la Iglesia Católica, ¿verdad? Mucho de esto está originado por esa costumbre nefasta que el papado inaugura cuando, para buscar fondos para financiar la construcción de San Pedro, decide vender indulgencias, es decir, vender entradas como nosotros vendemos entradas para entrar al cine o al teatro, pero vender entradas para entrar al paraíso, no al paraíso último piso de los teatros, sino al paraíso de la vida eterna. Y por lo tanto se vendían los perdones, igual que se venden las entradas o los caramelos, ¿verdad? Y esto fue uno de los detonantes de la Reforma Protestante. Así que esta temática del dinero y del poder de remisión de los pecados está en la base, paradójicamente, por un lado, del afianzamiento del poder de la Iglesia institucional y también germen de sus quebraderos de cabeza hasta el día de hoy. Así que bueno, dejémoslo por acá y continuaremos la semana que viene. Espero que pasen todos muy bien, que disfruten mucho de esta primavera que se está iniciando y nos veremos en la semana entrante. Un beso grande para todos. Chau, chau.